Entonces, el día de hoy 14 de julio del 2025, lunes, vamos a ver un tema muy importante inicialmente para todos los que están en el curso de COE, conductores de vehículos de emergencia con énfasis en ambulancia. Este curso está siendo grabado y va a estar subido en la plataforma virtual de CELAR Colombia. Y hoy vamos a tomar y a tocar un aspecto muy importante que ha avanzado y que ustedes deben conocer las diferencias entre las diferentes maniobras que ustedes ejercen todos los días. Qué bueno que tenemos hoy a diferentes alumnos que nos acompañan en este proceso de formación. Hoy, como todas las semanas y todos los lunes, los instructores de CELAR Colombia estamos dispuestos a entregarles a ustedes todos nuestros conocimientos, nuestras experiencias, a entregarles a ustedes todos los avances que han ido surgiendo en los procesos de atención prehospitalaria y intrahospitalaria. Nosotros tenemos pues una oferta que abarca todo eso y que es muy importante para ustedes, tanto lo intra como lo prehospitalario. Como les decía inicialmente, mi nombre es Gersaín Argüello, hago parte de la estructura educativa de CELAR Colombia y vamos a iniciar con un tema supremamente importante. Todo el tema de primeros auxilios, todas las técnicas, la humanidad y las decisiones que nosotros tenemos que tocar. Eh, una de las cosas más bonitas que nosotros realizamos en la atención prehospitalaria es precisamente eso, que nosotros nos enfrentamos a un sinnúmero de situaciones para lo cual otra persona no estaría preparada, o que además tengamos que enfrentarnos y que en el área intrahospitalaria pues muchas veces contamos con un equipo, digamos que interdisciplinario que nos da el apoyo. Y en el área de atención prehospitalaria muchas veces los recursos que son limitados, ¿cierto? En muchos casos contamos con el inventario que nos hace referencia a la norma. Las empresas que hoy operan en los sistemas de emergencia médica en Colombia, pues digamos que se sujetan a la norma. Hay algunas, hay algunas que van más allá de pronto a exigencias que sus clientes lo exijan. Por ejemplo, alguien me decía, de hecho hoy hablaba con un tema y les explicaba de por qué algunas ambulancias en algunos corredores viales tienen equipos de rescate o extricación vehicular, que a pesar que no están sujetos a la 31000, pero que hace un estudio minucioso de emergencia, de seguridad, un estudio de riesgos o una evaluación de riesgos donde determinan que algunas situaciones han venido sucediendo y que esa unidad requiere un equipo especial. Pero para ello, como se lo manifestaba al principio, nosotros tenemos que estar actualizados, ¿verdad? Va a pasar algo. Hoy en día, los primeros auxilios, que lo veíamos desde los primeros cursos que muchos de ustedes tomaron, sé que a medida que vayamos avanzando, quien tenga dudas, pueda levantar la mano, como lo viene haciendo con el mayor de los gustos, o si quiera contar con alguna experiencia, que eso nos motiva mucho más a lo que vamos aprendiendo, a adaptarlo a esas experiencias. Pero sabemos que todo el tema de los primeros auxilios son todas esas atenciones prestadas a un accidentado o con una enfermedad repentina en el sitio del evento, en el sitio donde se sucede, ¿cierto? Y son hoy en día con unas técnicas. Ya anteriormente, si pudiera yo hablarles de hecho de lo que hace muchos años podría y que algunas personas de las que ya me han acompañado en las charlas, yo les contaba de cuando comenzamos a ver el golpe precordial en reanimación cardiopulmonar. Eso en los años 90. Hoy en día, que se veía, y si me pudiera volver más, veríamos cómo una reanimación cardiopulmonar se veía basada al lomo de un caballo. Y así se dieron los primeros masajes de reanimación cardiopulmonar, que después se adaptaba a un golpe precordial a los masajes. Y hoy en día avanza tanto la ciencia y el tiempo que ya vamos a esa cadena de supervivencia a un elemento electrónico como es el desfibrilador externo automático, y que todas las unidades hoy en día por la normativa 3100 deben cumplirlo y deben tenerlo y portarlo y tener acceso a los desfibriladores externos automáticos. Pero con esta introducción, lo que yo les quiero mostrar
es cómo avanza, cómo evoluciona esto que nosotros hacemos y por eso tenemos que estar siempre en constante capacitación. Bien, ¿cómo me escuchan hasta ahí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Patricia, buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo me escuchan? ¿Cómo me escuchan hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Continuamos? Algo muy importante, acuérdense que ustedes deben avanzar en las plataformas virtuales de nosotros, sean las que estén. Nosotros contamos en este momento con dos plataformas virtuales. Si ustedes están trabajando en este momento por Q10, avancen, ingresen a cada uno de los cursos que ustedes están desarrollando, actualicen los conocimientos, descarguen los documentos que tengan para que puedan repasar los que requieran. Hay diapositivas que pueden apoyarse y qué bueno sería que ustedes puedan ir avanzando con sus compañeros para que ustedes les aporten estos nuevos conocimientos. Los que adquirieron la cartilla, no sé cuántos de ustedes que están allá desde su casa, adquirieron las cartillas, por ejemplo, como la de atención prehospitalaria, y hoy está en este taller, esta noche, en el taller de todo lo que es la evolución desde los primeros auxilios a lo que ha evolucionado y de lo que hoy tenemos, digamos que un gran número de soportes para diferentes tipos de situaciones clínicas del paciente. Y las vamos a ver más adelante. Pero es mi recomendación que ustedes avancen con las unidades, que entren, que estudien. No se queden de todas maneras con lo que estén dentro de la unidad de Q10, sino que ustedes puedan también investigar con diferentes fuentes que puedan, pues, lograr tener aún más que lo que, pues, nosotros les ofrecemos en la plataforma virtual. Bien, vamos a avanzar. Dentro de los fundamentos que existen hoy en los primeros auxilios, claramente, dentro de muchos, existen. Primero y uno de los más importantes es que en cualquier tipo de atención, bien sea primeros auxilios, atención prehospitalaria, en ninguno de los casos va a omitir el traslado a un centro asistencial. Todo lo contrario, uno de los objetivos fundamentales de los primeros auxilios es asegurar el traslado ¿a dónde? Al centro asistencial. ¿Sí o no? Ese es uno de los que lo colocaría yo principalmente y primordialmente. Atención inmediata y temporal antes lesiones y enfermedades. Es muy importante, nosotros siempre en nuestro entorno, antes de cualquier otra situación, una de las cosas muy importantes es la seguridad de la escena, que a pesar que a nosotros siempre nos involucraron desde los comienzos de los primeros auxilios, es precisamente esa seguridad que nosotros, no solo como rescatistas, no solo como conductores de ambulancia, no solo como APH, le podamos brindar a un paciente, sino también la seguridad que nosotros mismos nos podamos prestar con esa seguridad del paciente. Ese 360 que prestamos en la cena, ese reconocimiento que nosotros con el tiempo logramos una destreza tan importante para determinar y saber evaluar los riesgos, que es muy importante. Buscar preservar la vida y evitar empeoramiento, estabilizar el paciente. Eh, una de las diapositivas más adelante que ustedes van a ver es precisamente cómo hoy en día avanza y hemos avanzado tanto para que los algoritmos, tanto de atención prehospitalaria, en manejo de paciente en trauma, como de soporte vital básico, se comiencen a evolucionar, comienzan a avanzar, que veíamos que en trauma comenzaba por el A, B, C, D, E, y ya vamos o vemos en este momento que empezamos por una X. Eso busca o buscamos, y de hecho, de las cosas que o que empecé a hacer un reconocimiento con ustedes, es que siempre nosotros, para aplicar una técnica en primeros auxilios, una técnica en atención prehospitalaria, una técnica en cualquier procedimiento, una técnica en reanimación cardiopulmonar, debemos estar preparados, debemos tener los conocimientos. Nunca nosotros debemos realizar una técnica para lo cual yo no estoy preparado, yo no sé hacerla. Siempre por eso la invitación que siempre nos hacen en cualquier institución es a prepararnos. Hoy en día, de hecho, hay un curso que es todo lo de bioseguridad, hay un montón de cursos que nos indican cuáles son, hasta dónde nosotros debemos llegar
según los requisitos legales y según de nuestra profesión. Aplicables en trauma, desmayos, quemaduras y convulsiones. Lo que nosotros aprendemos, obviamente lo que buscamos es determinar y tener un pensamiento crítico para de ahí aprender a aportar un soporte que una víctima requiere. Es decir, yo no puedo realizar una maniobra frente mentón a un paciente que le sospecho lesión de columna. Sería, digamos que aumentarle el daño que la persona tiene, ¿verdad? Yo no puedo hacer una técnica que yo sé que me va a ocasionar más daño a la persona. Por eso, de hecho, en atención prehospitalaria buscamos empezar desde lo más básico, de lo más básico a lo más avanzado. Ejemplo, un manejo de hemorragia, vamos a buscar detenerla inmediatamente con presión directa a la herida, ¿cierto? De esta manera hice yo algo de lo más básico. Algo más avanzado sería de pronto aplicar un agente hemostático o, por ejemplo, aplicar de pronto ya, digamos, que un torniquete de control de hemorragias. Lo que busco y lo que quiero explicarles es que muchas veces más en atención prehospitalaria significa menos. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Cómo me escuchan? ¿Cómo vamos avanzando? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Preguntas? Yo tengo aquí una dificultad y es que esta pantalla se me va apagando cada rato y me deja ver la diapositiva que yo les voy mostrando a medias. Entonces no sé por qué, pero vamos a avanzar. Una diapositiva muy importante para todos los que estamos esta noche en clase. ¿Cuál sería? Y una pregunta para que ustedes la vayan desarrollando ya en su mente, la vayan desarrollando en su cuadernillo de ejercicios que han adquirido. ¿Cuál sería las diferencias entre paciente en trauma y paciente en paro cardiorrespiratorio, que son una de los ejercicios cotidianos que ustedes tienen que enfrentarse como conductores de ambulancia, como brigadistas, como rescatistas? Y para ello existen dos rutas de atención muy importantes, dos algoritmos que hoy se han diseñado por entidades supremamente importantes, entidades que han evolucionado y entidades que han aportado muchísimo a esta ciencia que es la atención prehospitalaria. Aquí tenemos, a ver, ver si la podemos sacar. Tenemos a una de las columnas todo lo que es el evento por trauma y podemos incluir un evento por trauma, cualquier accidente de tránsito, una caída por su propia altura, el rescatista que se le soltó o se le rompió el arnés, cualquier de estas situaciones que llevaron a que el paciente, pues, esa energía se liberó y que ocasionó que el paciente sufriera este trauma. Tenemos versus el paciente que ha sufrido un paro cardiorrespiratorio, ¿cierto? Hay una diferencia, atención, entre los dos. Acá lo observamos en la diapositiva. ¿Quién quiere agregar algo? ¿Quién quiere hablarme de esta diferencia entre los dos? Muy importante. Yo les indicaba desde el principio que de hecho, y que se ve hoy comúnmente, que se encuentra paciente con un trauma, paciente producto de un accidente de tránsito por trauma y que llegan personas a auxiliarlo y que en muchos de los casos van a querer ayudar y abrir la vía aérea y ocasionan una apertura de la vía aérea con una maniobra frente mentón. ¿Qué podrían estar ocasionando en este caso? ¿Quién le gustaría aportar? Dame un segundo acá, ¿qué ocurre? Hice un desastre acá. Veíamos en la diapositiva anterior, ¿no? Buscar preservar la vida y evitar empeoramiento, ¿cierto? Y estabilizar al paciente. Si buscamos aplicar técnicas que queramos evitar complicaciones del paciente, para ello tendremos que iniciar con
saber determinar o tener un pensamiento crítico en el momento de nosotros hacer esa evaluación primaria del paciente. Para eso nosotros tenemos que tener con claridad eh, qué tipo de situación de las diferentes clases que nosotros hemos venido aprendiendo y que de hecho han tenido ustedes la oportunidad de ver con diferentes docentes, con el ingeniero Jonathan, con el paramédico Reinaldo Jolianis, entre otros, han podido ver diferentes situaciones desde cinemática del trauma y diferentes situaciones donde hoy lo que ustedes o lo que yo quiero que ustedes entren en contexto, esa importancia de tener la diferencia entre diferentes tipos de acciones que ustedes deben tomar a la hora de atender pacientes. Con ese pensamiento, y vuelvo y lo repito, con ese pensamiento crítico que ustedes deben tener y aportar a la hora de prestar sus conocimientos, de aportar sus conocimientos. ¿Bien? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Cómo me escuchan? ¿Preguntas o dudas hasta ahí? Ramón, ¿cómo me escuchas? Déjame un momentico. Excelente, excelente. Te escucho bien sin ningún problema. Sí veo mucha interferencia cuando muestran las diapositivas, pero te voy Ah, ok. entendiendo lo Por la, que ima- no. por la imagen, Ramón. Sí, sí, las imágenes, pero se te escucha Vamos a claritico y acomodarla acá fuerte. donde de pronto les quede más cómodo para que ustedes vayan mirando. Ramón, en el mundo de la atención prehospitalaria me gustaría que me contaras la importancia de aprender a diferenciar, y de hecho estamos viendo acá dos tipos, ¿no? Porque podría hablarles también de pacientes, producto también de ejercicios de combate, ¿no? Y de ahí serían unas maniobras totalmente diferentes las que tendríamos que aportar. O otro tipo, por ejemplo, si estuviéramos hablando de algún otro tipo de paciente diferente al que estamos viendo acá. Por ejemplo, un paciente producto de ataques con agentes químicos. Tendríamos que aportar un tipo o protocolo totalmente diferente, ¿cierto? Acá la importancia de los ejemplos, de los dos ejemplos que yo les traigo, es cómo ustedes logran identificar y aportar en sus conocimientos rápidamente la identificación de esa dolencia de ese paciente para determinar qué tipo de soporte van a aportar. Vamos a ver, por ejemplo, lo que yo les decía al principio, o lo que hablábamos. En paciente en trauma, empezamos o anteriormente hablábamos inicialmente, la X es algo que trae o que trae el PHTLS en la 10ª edición, que de hecho está muy novedoso, que en el curso de PH y en el de COE ya están subidas los módulos de PHTLS porque es un libro de 811 páginas. Obviamente, en esta hora nosotros no vamos a alcanzar a ver todo un curso de 811 páginas que ustedes, yo sé que muchos son juiciosos y han venido aprendiendo desde el PHTLS, desde hecho cuando empezó. Hoy en día ya vamos en la 10ª edición. Lo que yo quiero traerles hoy acá es una diferencia a lo que hay más novedoso en atención con el algoritmo el manejo de paciente en trauma y al lado que van a encontrar ustedes el ABC clásico en eventos médicos es lo último que hay en eventos de la AJA, de la American Heart Association, que es la guía AJA del 2020. Hasta ahora no han habido más actualizaciones. Bien, pero vamos a empezar, de hecho, a tocar el tema para que ustedes pues entren un poquito en contexto de lo que significan esas letras X, A, B, C, D. ¿Quién le gustaría aportar? ¿Quién le gustaría aportar? Con mucho gusto levanta la mano y pues denme un momento acá porque me perdió el cursor. Segundo, ya, listo. Es que tengo un pequeño inconveniente con la otra pantalla que se me apaga y se me prende. Empezamos con una X que son hemorragias catastróficas o hemorragias examinantes, hemorragias agresivas. De hecho, nosotros tendremos que comenzar a aprender a diferenciar entre el tipo de hemorragias, que claramente existen dos o tres tipos de hemorragias.
entre la venosa y la arterial, ¿cierto? Esa hemorragia agresiva, esa hemorragia que usted llega y encuentra un paciente con una hemorragia agresiva, con un mapa, si es un paciente en el piso, con un mapa de mancha de sangre amplio, que sabe que, que es un paciente que se está desocupando. Hoy en día, la NAE, en el tema del PHTLS, coloca a esta acción de buscar una hemorragia, de buscar detenerla de una manera más rápida, más oportuna. De hecho, donde ustedes ven el enlace, que es circulación, anteriormente empezábamos como con la A, que era, llegamos a un paciente, abrimos vía aérea, hicimos una evaluación rápida de la vía aérea, abrimos vía aérea con control de columna cervical. Empezamos sin control de columna cervical, pero la importancia que desde el inicio le daban era la apertura a la vía aérea, ya después le incluyeron con el control de columna cervical y ahora colocan por encima la X. ¿Por qué? Que al principio se estaba enseñando a abra la vía aérea y un paciente que estaba desocupándose, que tenía una hemorragia agresiva, una hemorragia arterial y que rápidamente requería atención. Por eso hoy los equipos de emergencia tienen que estar prestos, que una de las primeras maniobras que tenemos que realizar con el paciente en trauma es la evaluación o buscar cualquier tipo de sangrado que tenga el paciente precisamente para hacer su manejo de inmediato. Ha evolucionado el proceso del manejo de sangrado constantemente. Desde el momento, desde hace muchos años que veíamos inicialmente la elevación del miembro con presión al pulso anterior de la herida, buscar rápidamente si era un miembro inferior, lo que buscar rápidamente los organismos de emergencia o el primer respondiente era levantar el miembro y colocar rápidamente presión en el pulso anterior. Hoy claramente volvemos a lo mismo, ha ido avanzando el manejo de la hemorragia y es que rápidamente, inicialmente, como les decía al principio, pues buscar detenerla con presión directa a la herida. Hoy existen diferentes tipos de elementos, pero en las ambulancias y en los equipos de emergencia y en los botiquines, claramente debemos contar con unas compresas, con unos apósitos. No se evita o se debe evitar el algodón por muchas razones, no se recomienda porque este se queda pegado a la sangre, porque este se deshace por muchas razones. Por eso, de hecho, las vendas o, perdón, las compresas o los apósitos vienen como en cuadrillos, de manera que vienen con una estructura especialmente diseñada para ello. Eh, Sigue diferentes tipos de maniobras. De hecho, hoy existe ya la maniobra de empaquetamiento, donde lo que buscamos es precisamente buscar la herida o hacer una palpación dentro de la herida, que tan profunda sea, para lograr de inmediato comenzar a introducir dentro de la herida pues una compresa o una venda o un elemento que pues ya vienen diseñados para ello, para inmediatamente detener la hemorragia. También eso para sitios, claramente para sitios donde tienen la cavidad o la herida, donde no se permite colocar torniquetes de control de hemorragia. Lo más avanzado en el momento del torniquete de control de hemorragias que hay hasta el momento, una de las cosas que nosotros veíamos anteriormente, para traerles de pronto también en cada uno de los pasos lo anterior a lo más avanzado, es que el torniquete de control de hemorragias, anteriormente nosotros veíamos que lo soltábamos cada 15 minutos, era una de las recomendaciones. De hecho, se decía que los torniquetes desde la guerra, desde la historia de la guerra, dieron muy buen resultado para cuando los soldados eran heridos en combate, se lograra detener. Claramente no tenían esos elementos que hoy en día pues ya se consiguen por diferentes plataformas, se consiguen en cualquier droguería, pero son los elementos que hoy en día
sí están dentro de una inventario de una ambulancia. El que diga, no, es que una ambulancia, mi ambulancia no cuenta con un torniquete de control de hemorragias, tiene que detenerse en la 3100, que es la resolución única de habilitación, para que vean que está dentro del inventario los torniquetes de control de hemorragias. Eh, sea el curso que ustedes estén dentro del avanzado, porque en esos temas, si usted está hoy en el de primeros auxilios, si está hoy en el de atención prehospitalaria, si está hoy en el de COE, está viendo que eso está dentro de las unidades en manejo de paciente en trauma. Ustedes deben estar preparados y por eso se colocan dentro de esas unidades esos temas tan importantes para que ustedes profundicen. Yo acá estoy para que en esos rápidos 30, 40 minutos o un poco más, dando un saludo rápido y eso que evitando la presentación de ustedes, buscamos que los que han entrado al proceso de la plataforma, si tienen dudas en alguno de los temas, acá estaríamos nosotros prestos a la retroalimentación, porque en la hora que se pasa tan rápido, pues no tendríamos tiempo para nosotros lograr dar las horas de la semana que comprenden a las horas que sí están establecidas para que ustedes entren y recuerden cada uno de los temas y de las lecciones donde van a encontrar videos, documentos de lectura PDF, diapositivas, foros para que ustedes participen y van a encontrar pues estudiantes que están hablando sobre temas específicos y para que desarrollen también las evaluaciones. Entonces, obviamente, aquí estaremos para eso. Abrir vía aérea, como les decía inicialmente, el proceso de la vía aérea, lo que se detenía era cuando se inician los procesos de avance y que ya se comenzaba a ver todo el tema del PHTLS, se inicia con que abramos la vía aérea y nos decían claramente que es de las cosas de la anatomía humana, eso sí, pues no ha cambiado, y es que la primera obstrucción de la vía aérea nace precisamente de nuestro organismo, que es la base de la lengua cae cuando una persona está bien sea en cualquiera de las dos. Aquí podemos ver una diferencia entre la vía aérea en paciente en trauma y vía aérea en paciente con paro cardiorrespiratorio. Ahí hay una diferencia entre las dos maniobras que yo voy a hacer. La vía aérea en paciente en trauma inicialmente con la evaluación y de los casos o los casos más comunes que se encuentra por obstrucción de vía aérea por paciente en trauma, conocemos que precisamente es nuestra lengua. Similar a lo que se ve en paro cardiorrespiratorio, sí. La base de la lengua, si yo me hiciera en esta posición y estuviera en el piso, la base de la lengua cae y hace una obstrucción de la vía aérea, evitando que nuestro cerebro le llegue el oxígeno necesario para tener una perfusión adecuada, ¿bien? O que todo nuestro sistema y todas nuestras células de nuestro organismo tengan una perfusión adecuada. Ahora bien, es que la pantalla me va a apagar. Muy similar, vuelvo y lo digo, a lo que sucede con un evento de un paro cardiorrespiratorio. En el caso de la vía aérea, para la apertura se da una maniobra totalmente diferente. En la vía aérea, en paciente en trauma, lo que hacemos es una tracción mandibular. Lo que se hace es con nuestros dedos subir y alinear y elevar el mentón, haciendo una apertura a la vía aérea. Mientras en paro respiratorio podemos realizar una maniobra frente mentón, ¿cierto? Que es lo que nos enseñan, digamos que las maniobras de lo que se ha visto con la AJA, con American Heart Association. ¿Por qué? ¿Quién le gustaría decir por qué y cuál sería la diferencia y por qué esa diferencia? Esa diferencia tiene un porqué. Podríamos ver varios, pero vamos a hablar uno del porqué. Si no la dicen, yo me la digo. Comenzaron a enseñarnos nosotros anteriormente, veíamos algo que era la inmovilización cervical, ¿cierto? O la inmovilización de la columna cervical. Pero lo que nos ha enseñado la evolución de la ciencia es que nosotros no logramos
y no se logran casi que ni siquiera intrahospitalariamente, mucho menos prehospitalariamente, darle el 100% de la inmovilización cervical. Por eso hoy se habla de qué, ya muchos sé que ya me respondieron, de restricción cervical, ¿cierto? O de restricción. Pero básicamente lo que buscamos es evitar el movimiento de la parte cervical. Hay algo, hay algo de lo que comienza a verse en el PHTLS décima edición, y es lo siguiente. Los famosos collarines o inmovilizadores cervicales comienzan a indicarnos este avance de la ciencia que ya son, que ya tienen contraindicaciones en algunos tipos de pacientes. Entonces nos comienzan a decir que esos inmovilizadores cervicales o inmovilizadores o collares cervicales o movilizadores collares o collarines cervicales, lo que nos dicen es ya no en todo paciente va. Voy a lo siguiente. Y mi pregunta sería, ¿Colombia está preparado o los rescatistas de Colombia o los primeros respondientes o los tripulantes de ambulancia estaremos preparados o estamos preparados para determinar este paciente no le coloquemos inmovilizador cervical y a este sí? A eso tenemos que llegar claramente. Pero la duda es si hoy en día estoy preparado para hacerlo, ¿cierto? Alguien el domingo que hacíamos un repaso sobre varios temas y estudiando y revisando, yo hacía esta connotación y les traigo este ejemplo y ese punto de vista mío. Entonces, para ello, tendremos que tener gente supremamente entrenada para comenzar a determinar un paciente producto de paciente en trauma, producto de un accidente de tránsito, de ese chico que cogió la moto y se comió los semáforos y ¡prum! Allá contra el Daihatsu y que obviamente sufrió. Tendremos la capacidad nosotros como rescatistas de decir, a este paciente le coloco un inmovilizador cervical y a este no. Claro, para ello debe haber una experticia, una idoneidad, tener la capacidad de decir y hacer en esa evaluación, no, el paciente no amerita. O el paciente sí. A ese paciente que tiene hormigueo, que tiene dolor en los miembros inferiores, que tiene cefalea, que tiene otorragia, estamos preparados a eso. A eso tenemos que avanzar, a esa evaluación, a tener un pensamiento crítico. Y a eso nos invita hoy en día todas las guías que existen en cuanto a manejo de paciente en trauma. Bien, preguntas y dudas hasta ahí, ¿cómo vamos avanzando? ¿Cómo me escuchan? ¿Dudas, preguntas? Bien, avanzamos. Ah, mire, y es que a pesar de que tuvimos algunos inconvenientes, al iniciar empezamos como a las 7:07, hemos avanzado juiciositos y ya no son las 7:48, entonces acá se pasa el tiempo volando. Vía aérea, en los dos casos, pero la diferencia entre el uno al otro, también quiero hacerles la diferencia, la diferente o unas recomendaciones también muy importantes. En la vía aérea, ustedes tienen que tener la importancia o darle la importancia que hoy en día los algoritmos nos dan. El X, A, B, C, D, E son para que se vayan realizando y que rápidamente usted vaya haciendo la evaluación al paciente. Hago la evaluación de la X, no paso a la A hasta que he evaluado que el paciente no tiene una hemorragia extrarenal. Evalué, pero en eso no puedo tardar segundos o milésimas de segundos rápidamente. Paso a la A y rápidamente hago una evaluación de la A, que es lograr evaluar esa ventilación que el paciente está haciendo. Hola, buenas tardes, señor. ¿Cómo es su nombre? Gesaín. Vía aérea qué? Permeable. Ahí sí paso a la qué? Ajá, a la B. Evalúo la B. Buena ventilación. Hago rápido una buena ventilación, reviso perfusión, río respiratorio normal y ahí sí paso a la C. Pero no puedo rápidamente, y es a lo que hoy en día nos invita, a hacer una evaluación en desorden.
Ejemplo, hay una serie de lesiones que hoy en día, si usted juicioso comienza a estudiar todas las guías, se va a dar cuenta que podríamos llamar ese tipo de lesiones distractoras. Voy a lo siguiente. Digamos que en la evaluación llegó X o Y rescatistas en la ambulancia 0059 y encontraron a ese paciente producto de ese mismo chico que iba en la moto y que se estrelló con Daihatsu, lo encontraron con una fractura en miembro inferior derecho. Ese equipo de rescatistas que iban tres en la ambulancia, una ambulancia medicalizada, iban tres, se encargaron los tres inicialmente de, les pareció la fractura, una fractura expuesta, les pareció importante irse a atender esa fractura, pero pasaron por alto la X, pasaron por alto la A, pasaron por alto la B y comenzaron a darle prioridad a esa fractura. ¿Qué pasaría que uno de los pacientes que podría tener una respiración que sería la siguiente respiración, que sería esa obstrucción por la parte de la lengua que él mismo está haciendo? ¿Qué pasaría con ese oxígeno que debe estarle llegando a dónde? Ajá, al cerebro. ¿Qué pasó con ese grupo de rescatistas que no tuvieron en cuenta hoy en día lo más actualizado que encontramos y que es lo que tenemos que tener con nuestros equipos de emergencia para comenzar a debatir cómo estamos atendiendo nuestros pacientes? Si usted es de ese rescatista, de ese enfermero, de ese paramédico, de ese brigadista, que está haciendo los protocolos como es, felicitaciones, pero tenemos que llegar a tener la capacidad de tener pensamiento crítico. Bien, de la A, que es la vía aérea, como les comentaba, con control de columna cervical. La B, que es evaluación de la respiración. Ahí vamos a tener, digamos que tenemos que tener la capacidad de evaluar perfusión, rápidamente el llenado, perdón, eso es en la C de circulación. En la B, buena ventilación. ¿Qué vamos a evaluar rápidamente en una persona en trauma? La simetría de la respiración inicialmente. Vamos a evaluar cualquier tipo de fractura que podamos encontrar o cualquier trauma de tórax que inicialmente nosotros vayamos. Entonces, vamos a evaluar todo el tema de respiración del paciente. Después de haber hecho la evaluación de la B, estamos a evaluar la T. ¿Qué buscamos? Sangrados internos. Vamos a hacer una evaluación del llenado capilar. Vamos a hacer una evaluación. Aquí, de hecho, si yo me adelanto un poquito a la siguiente diapositiva, porque el tiempo acaba volando, nos indica, y quería también traerle, vamos a ver si nos alcanza, los principales signos vitales que nosotros tenemos que tener presentes para hacer este tipo de maniobras. ¿Por qué? Yo sí tengo la pericia de tener la claridad, y usted como rescatista, de tener las cifras normales de un paciente en frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, tensión arterial y otros signos. Hoy en día hasta el tema de las pupilas, podemos comenzar a tener la capacidad de determinar si tenemos un paciente con un trauma, por ejemplo, un neumotórax o un hemotórax. ¿Cómo? ¿Por qué? Si bien cualquiera de los dos puede ser llenado en aire o llenado en sangre. Y en ese llenado en sangre, subo acá la diapositiva, comenzaría a jugar un papel tan importante cual la frecuencia, la presión arterial. Tengo un problema acá con la pantalla que se me apaga. Anteriormente, cuando nosotros comenzamos a ver, y ya me devuelvo de nuevo a la diapositiva, pero acá quiero hacerle con este tema de todos los signos vitales, comenzábamos a ver y dejábamos signos vitales a un lado.
En la evolución desde los primeros auxilios, la evolución de la atención prehospitalaria, la evolución, comenzamos a ver que todos los signos vitales, incluido la temperatura, que es un tema en la atención prehospitalaria tan importante, comienza a agrupar que todos los signos vitales, temperatura, frecuencia cardíaca, respiración, saturación, nivel de conciencia, son importantes, son supremamente importantes. ¿Cómo me van escuchando hasta ahí? ¿Preguntas, dudas? Bien, perfecto. En la evaluación primaria encontraríamos hasta la C, que es todo el manejo de circulación, evaluación de hemorragias internas que el paciente logramos buscar. Encontraríamos la evaluación primera. X, A, B, C, encontrarían una evaluación primaria. Iniciaríamos ya con la D, todo lo que es el déficit neurológico. Yo les voy a contar un caso de un accidente que atendí en el 2014-2015, en la vía Bucaramanga-Pamplona. Y un bus rodó varios metros, todo el equipo de ambulancias, yo tenía esa concesión a cargo, llegaron varias ambulancias y de los pacientes que sacamos y que se ayudó a evacuar, hubo uno que me ayudó, de hecho, me ayudó a hacer el proceso de triaje. Decía, era un militar, llevaba en un equipaje que representaba que era militar, y interactuamos durante varios tiempos, durante varios minutos interactuamos. Me contó su nombre, me contó muchas cosas, de hecho me mostró información de abajo, fotos desde abajo, desde el accidente donde había quedado el bus. Cuando comenzaron a sacar pacientes, una de las auxiliares que trabajaba conmigo me comenzó a decir, me dijo, jefe, el señor con el que usted está hablando es como loquito, ¿cierto? Yo le dije, ¿pero por qué? Digo, porque habla cosas incoherentes. Conmigo no, y conmigo había sido muy coherente todo lo que habíamos hablado. En ese accidente estaba un médico muy amigo mío que trabajó conmigo, de hecho, Ramón, que trabajó conmigo sin médico, que era el doctor Arrieta, de Pamplona, un médico muy bueno de trauma. Y me fui a hablar de nuevo con esa persona que en el accidente me había ayudado a evacuar pacientes y me había logrado dar información importante que busca uno recopilar en un momento de eso, de una escena de eso, para el sistema comando de incidentes. Cuando comencé a hablar de él de nuevo, que era un paciente, comenzó a hablar incoherencias. Y ahí, en ese momento, ¿qué habría pasado con el paciente? Comenzó a tener un déficit neurológico. Es aquel paciente que terminó en UCI casi 15 días y terminó siendo uno de los pacientes más graves por un trauma cráneoencefálico. Bien, ese tema es muy extenso y es uno de los temas que yo les he dejado, de hecho, en el curso de APASI, que es uno de los cursos que avanza conmigo, está en la lección 2. En el curso de COVID, de los que están acá, que hoy es la clase de COVID, lo encuentran en la unidad 3, en los módulos 3 y 4, encuentran todo lo que es el manejo o todo lo que es la evaluación tanto del déficit neurológico o de la exposición del paciente para que ustedes lo tengan presente y puedan profundizar. Bien, ahora quiero avanzar también rápidamente, pues, estamos de tiempo, con el ABC en paciente evento para cardiorrespiratorio y encontramos el abrir vía aérea con la maniobra frente-mentón. La B, hacemos la evaluación de la respiración. Para eso, obviamente, no estamos viendo una clase, digamos, donde yo tengo que evaluar conciencia del paciente, evaluar, o sea, la escena, pedir ayuda, pedir un desfibrilador, no. Pero lo que yo les quiero traer y quiero que me entiendan, la diferencia y digamos que la prescripción que usted rápidamente debe aplicar en un paciente. Y seguimos continuando con la circulación. Vamos a avanzar acá. Veíamos anteriormente lo que les decía cuando me levanté, los signos vitales más importantes.
respiración frecuente, no está respiración en la diapositiva, pero importante, respiración, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, temperatura, presión arterial, saturación, manifestación de las pupilas. Esto es lo que nosotros vamos viendo durante el transcurso de la semana, de lo que hemos visto atrás. Sé que algunos acompañaban a diferentes instructores. Logramos ver que lo que buscamos precisamente es inicialmente el aseguramiento del acento, revisar el entorno, proteger al paciente y a uno mismo, eso lo vimos, usar los equipos de protección personal, evitar movilizaciones innecesarias, eso lo conocemos desde el sistema de comando de incidentes. Bueno, quiero preguntarles, ¿cómo les ha parecido cada una de las noches? ¿Quiénes han acompañado? ¿Estuvieron las clases anteriores en la semana pasada? Bueno, bueno chicos, ¿cómo les pareció? Espero que les haya gustado. Mañana tienen una clase muy importante con el jefe Hernando Parra. Mañana van a ver un tema que van a ir aprendiendo con él, todo el tema del neonatal. Vamos a comenzar a aprender unos temas muy importantes que lo están viendo con él. El día miércoles van a estar con Reinaldo de nuevo. Este jueves van a estar con Dubin Villamezar. No sé si ya también estuvieron, cuántos han estado con él, también es un muy buen instructor. Y el día viernes van a estar con el ingeniero Jonathan Elviel Galdiscan. Para mí fue un placer haberlos acompañado la noche de hoy. Les recomiendo y les extiendo la invitación para que entren a la plataforma, adelanten, guarden información. Si tienen alguna duda, con mucho gusto, nosotros estaremos acá presos a despejársela. Mi invitación es que estén mañana juiciosos también a las 7. Recuerden que ustedes están invitados a todas las clases que se están viendo durante la semana. Pueden ir preguntando por el calendario de clases para que ustedes lo vayan teniendo y con eso vayan sabiendo cuáles son la programación de clases y vayan entrando. Debajan, descarguen la nueva actualización que están en las unidades. Como pesa tanto, que en el punto de primeros auxilios, en el de COE, en el de APH y en el de primer respondiente, está la, toda la cartilla completa del PHTLS décima edición. Retiré la de la octava edición y ya está la de la décima edición, que pues algoritmos nuevos, hay algunas cosas que ustedes van. A medida que vayamos avanzando acá con este tipo de talleres, con este tipo de espacios académicos, podrán y tienen el espacio ustedes, porque si tienen dudas, pueden pues, preguntar también. ¿Alguna duda? Ramón, ¿quieres aportar algo? Por ahí estoy ahorita con el micrófono abierto. No, estuvo muy buena la clase, excelentemente, me encantó. Vale, Ramón, muchas gracias. Estaré para servirles, ¿vale? Dios los bendiga y que tengan buena noche, que descansen. Chao, profe. Feliz Igualmente, noche. muchas Gracias por gracias. la clase. Chao, chao, muchas gracias.